Bienvenidos a Cine Pendiente. Teníamos una temporada larga sin integrarnos aquí al team. Vamos a comentar una película que es como una excusa perfecta para, para nosotros estar aquí. Les prometemos que ya no nos vamos a ir. No nos vamos a ir, ni José Maracayo, ni yo, de Cine Pendiente. Yo no prometo nada. Yo les prometo que no me voy a ir. Haré todo lo posible. No, Bueno, ya comencé a romper promesas. Señores, vamos a hablar de Una batalla tras otra, que es el nombre en español, que tiene la nueva película, nada más y nada menos que de Paul Thomas Anderson, uno de los niños terribles de Estados Unidos, del cine estadounidense, brillante director, con una filmografía casi intachable. Operático por momentos, revolucionario si se quiere, atrevido en sus propuestas narrativas. A mí me parece un director muy interesante que generalmente va por todas. Una batalla tras otra, en ese sentido de ambición, no es una excepción y vamos a comentarla por aquí. José Aquino tiene los datos, la ficha técnica que es tan importante. Vámonos. Efectivamente, One Battle After Another, del director Paul Thomas Anderson, que nuevamente adapta una novela del escritor Thomas Pynchon. Sí, señor. Ya lo había hecho con Inherent Vice. Él adapta muy libremente, él no tiene que ver con la guía que le da una novela. Él se va por su rumbo y él escoge los personajes que le parecen, la parte de la historia que le parece, y esta no es la excepción. Así lo hace con One Battle After Another. Cambia incluso el título, que la novela se llama Vineland. En esta película, la fotografía la hace Michael Bauman, trabajó con él en Licorice Pizza, y ha trabajado en muchísimos videos musicales, sobre todo de Haim, que es una agrupación musical muy allegada a Paul Thomas Anderson, tienen una buena amistad. Y Radiohead, varias agrupaciones le ha trabajado Michael Bauman, así como Andy Jorgensen, el editor, que también ha editado videos musicales de esas bandas. Música de Johnny Greenwood, su músico de cabecera. Ese es su habitué. Sí, músico de cabecera. Y hay un compañero de él todo el tiempo. Sí. Entonces, los protagonistas principales, el elenco es enorme, es bastante grande, pero los protagonistas principales son Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Chase Infinity y Benicio del Toro. Ellos son como lo esencial, los personajes en cuanto a los que gira la película. Y película que yo entiendo que indudablemente hay un hype con esa película. Yo no tengo dudas de que hay como una especie de campaña o como una estructura promocional a favor de la película para llevarla a la cúspide. Tomando en cuenta que Paul Thomas Anderson no es un director de masas, nunca lo ha sido. Y en este caso, a sala llena, yo la vi en una sala repleta de personas, cosa que nunca me había pasado con Anderson. Pero nosotros que tenemos muchísimos años en esta cuestión, tenemos más de 20 años hablando de cine, no podemos dejarnos llevar por un hype, tenemos que trabajarlo aterrizado. Y dicho esto, es una película de Paul Thomas Anderson, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Paul Thomas Anderson en cualquier escenario va a estar por encima de la media de cualquier director, así que ahí no podemos ni dejarnos llevar por el hype, ni tampoco negarle su mérito. El tipo es un directorazo esencial del cine mundial, no hay duda de eso. Entonces, esta película, tampoco yo lo considero una revista, la película se enmarca dentro de los temas actuales, de las cuestiones que se están dando en Estados Unidos, de las luchas de la izquierda y la derecha, el racismo, las inclusiones, los inmigrantes, se enmarca dentro de eso, pero él no es ningún arribista. Paul Thomas Anderson en muchas ocasiones, si no siempre, ha puesto su lupa en las carencias de la sociedad norteamericana. Es decir,
de ahí que yo digo que hay un hype con la película porque él lo hizo con There Will Be Blood. El tipo removió las heces fecales del capitalismo esencial en Estados Unidos y no hubo hype con esa película. ¿No? Y de hecho le dieron, creo que dos premios le dieron en su país y ni siquiera fue de director. El caso es que él es un grandísimo director, siempre ha estado tocando estos temas que son punzantes, pero este momento se presta para esta película ser lo que se está convirtiendo. Es decir, que yo no le resto mérito porque es una película muy bien ejecutada. Antes de eso, dame el review, la sinopsis. La sinopsis Cuéntame. de la película, independientemente de la novela, es una lucha interna, una guerra civil en Estados Unidos, de eso, de la izquierda y la derecha, ideologías de izquierda y de derecha, las personas que están a favor del inmigrante, las personas que están en contra, las personas que quieren las ejecuciones que está tomando el Donald Trump ahora mismo, la expulsión de personas que están con estatus de ilegales, la separación de las familias, independientemente del daño que le cause. Por ejemplo, si hay un ilegal en la familia, se fue, aunque sea el padre que la sostiene. Por ejemplo, ese tipo de cosas que la industria de Hollywood está muy en contra de eso y la política norteamericana no tanto. Pero la película gira en torno a eso. Es como una guerra civil interna que se está dando en cuanto a eso, en cuanto a un grupo de revolucionarios que defiende a esos marginados. Y yo entiendo que la película no solamente, no es que está necesariamente a favor de un bando o el otro, porque muestra los claroscuros de ambos sitios. Incluso todos los personajes son sátiras, tanto los de izquierda como la derecha son sátiras, son personajes como que están llevados al extremo, como una forma de decir, no necesariamente este tiene la razón ni aquel. El personaje de Leonardo DiCaprio es casi un tonto. Sí, y movido por el amor, porque realmente él se enamoró de la revolucionaria. Sí. Que es interesantísimo porque esta revolucionaria no está estereotipada en el sentido clásico de es negra, es una buena mujer. Que ya es un sentido clásico, lo estoy diciendo, sí, ¿no? por eso digo que porque esta cultura de esta reivindicación, que no es lo mismo que vindicar. O sea, lo que ha hecho Paul Thomas Anderson tradicionalmente con su cine, como tú bien has dicho, es vindicar marginalidades. Lo hizo en Boogie Nights, cuando le da una dimensión épica y humana a la industria del cine no por, para que no nos penalicen, en Estados Unidos. ¿Verdad? Vindica eso. Lo hizo igual con la industria del juego y un hombre de gran corazón, pues se puede decir, y de romance ahí extraño en Hard Eight. Y hasta de una historia de amor paterno también, ¿no? Sí, con Baker Hall, no recuerdo ese actor, ¿no? Que falleció, que fue también uno de sus fetiches. Entonces, él siempre hace eso. Y me gusta esa observación que tú haces de que no es nada nuevo. Y lo repite en una batalla tras otra. Muestra los claros oscuros. Repito, Leonardo DiCaprio lo hace por amor a esa mujer que se constituye tanto en héroe como villana. Sí, sí. Y él, que la sigue a ella y que sigue esa vocación, sí, también revolucionaria, de repente tiene que cambiar de rol por su hija. Alguien tiene que asumir el rol. Sí. Alguien tiene que unir una familia. Entonces creo que, como bien dices, hay cosas hay claros oscuros que va delimitando el filme. Yo creo que lo interesante para quienes buscan una película con sustancia y con diversión es que van a encontrar diversión. La película es muy rápida, hay mucho movimiento. Sí. Generalmente es algo que extraño porque en el cine de Paul Thomas Anderson hay respiro. Hay unos respiros que son esos respiros que a uno les gustan como cinéfilo intensivo, si se quiere, de pausas largas, de tomas largas, de esos silencios tipo Michael Corleone,
cuando reflexiona siendo, ¿verdad? Ya siendo El Padrino. Pues ese tipo de cosas, el cine de él está muy, muy poblado de ello. There Will Be Blood lo atestigua, momentos de The Master The también. Master, claro. Bueno, eso lo sabemos. El tema para mí es que puede ganar muchos premios. De hecho, como bien decías, hay un lobby muy fuerte por esta película y es que sencillamente, que tiene esos claroscuros, permanece, subyace, primero el escenario de guerra civil en que está enfrascado Estados Unidos, sin duda alguna, sin duda alguna. El personaje de Champagne representa eso y ese afán de pertenecer a un club fascista que domina los estertores, que domina todos esas intríngulis del poder y que están inclusive por encima de la ley. Entonces, ese afán de pertenecer lo hace inclusive sacrificar lo que sea. Sacrificar lo que sea y lo vemos en el filme. Entonces, es muy, muy interesante el escenario que plantea. Pero yo creo que aún así es una herramienta poderosa ideológica para esta cultura de izquierda fucsia, como bien nombra el señor Diego Fúsaro, ese filósofo. ¿Por qué? Porque te propone algo que es un ideal, algo irrealizable, y es una revolución permanente. Revolución permanente, una lucha permanente que no va a tener ningún efecto en la vida real. ¿Qué son los trotskistas? O cultores de la revolución permanente. ¿Y qué pasó con los trotskistas? Se fueron al carajo. Y siguen siendo una caricatura donde quiera que están. Siguen siendo ideales. Sí. Digo, caricatura en la práctica, ¿no? En lo realmente existente. Pero además, me parece que este filme aboga por algo, porque la gente lo ve y es por la inmigración indiscriminada. La inmigración indiscriminada no resulta en ninguna parte del mundo. Claro, hay formas humanas de enfrentarse a ese problema. Hay formas planificadas, muy bien planificadas, de poder mitigar su impacto. ¿Qué es lo que aparentemente no, en la práctica no ha hecho Donald Trump en su gobierno? Pero eso uno lo entiende. Pero abogar también por ese ideal de una inmigración indiscriminada, libre, cuidado. Cuidado, porque ya hemos sido testigos, como expertos han revelado, dónde se corta el bacalao y quiénes lo cortan, cómo se donan desde Qatar fondos para universidades, desde Israel también, hace muchísimos años, lobbies que fondean universidades. O sea, esto ideológico, este dispositivo ideológico que ha erigido Paul Thomas Anderson puede servir muy bien a esa izquierda financiada en este caso, podría ser, digo yo, esa izquierda fucsia, y pongo izquierda muy entre comillas, porque en Estados Unidos eso de izquierda ya es una cosa muy rara respecto de lo que es verdaderamente izquierda. Pues bueno, ese lado, esa pandilla del lado de Qatar, para que tengan, por ejemplo, un dato. Entonces, yo creo que al final del día es un aparato ideológico importante, una película buena para mi modo de ver. No creo que sea para nada de lo mejor de Paul Thomas Anderson. Me encanta una secuencia que es casi de resolución en la película, en la carretera, ¿no? Claro. Sí. Este sube y baja. Sí. Óyeme, tu momento tú te sientes que estás en una montaña rusa, es claro. una locura. A mí me surtió efecto, Sí. Me mareó, Sí, me puso de verdad en un estado de paranoia terrible, ¿no? Y de suspenso. La verdad que funcionó muy bien. Y yo creo que como director de acción, esas películas de acción que uno valora mucho, ¿no? De los 80,
es un buen director de acción, Paul Thomas Anderson. Sí. Él hizo un ejercicio, tú sabes, ¿a quién me acordó? Un buen director de acción que yo siempre pondero y siempre rescato, Walter Hill. Un buen Walter Hill ahí. Sí, sí. De verdad que sí. Así Y una secuencia de persecuciones que hay en la ciudad. Yo creo que y unos choques, unos accidentes. Señores, al margen de eso, al margen de todo, de la historia, que podrá tener cierta solidez y como bien dice José, ciertas colores de los personajes, para mí lo mejor es la realización. Sin duda. Y que es divertida. Una película divertida. Para mí es una película de verano. Una película buena de Paul Thomas Anderson de verano. ¿Qué otra cosa, José, tú consideras? Tiene un matiz político intenso. Yo también coincido en que la inmigración indiscriminada no es una solución de nada. Yo recuerdo hace poco un conflicto que tuvo la primera ministra Giorgia Meloni con Macron. Y ella le decía, óyeme, es que si no les robáramos todo lo que ellos tienen en sus países, no habría que traerlo para acá. Y eso a mí me parece muy sensato de parte de ella, porque eso pudiera ser una perfecta solución a esos temas. Si, por ejemplo, el africano no tuviera en esas condiciones en su país, no hubiera que llevárselo a Europa. Pudiera perfectamente sobrevivir en su país. Y vemos algunos visos de cómo líderes africanos van teniendo esa visión de que, óyeme, es aquí que hay que lograrlo, no hay que irse para otro lado, no tiene que venir nadie a robarnos nuestros recursos. De ahí es que viene la inmigración. La inmigración viene de que en mi país yo no lo logro, yo estoy en unas condiciones que no me permiten desarrollarme. Entonces yo tengo que irme a un país que sí está desarrollado, que por lo general ese que se desarrolló lo hizo con los recursos del país mío. Entonces esas son las grandes contradicciones de la migración. La película Hollywood, no la película, Hollywood, la industria del entretenimiento, está a favor de esos discursos, de que venga todo el mundo para acá, no importa, pero eso no es que le hace bien necesariamente a las sociedades, no es que le hace necesariamente bien. En estos días hablábamos también de este señor, padre del capitalismo, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Adam Smith. No, que él decía en los años 80, yo me voy a recordar ahorita el nombre. Padre del capitalismo. Él decía, el de los Chicago Boys. Milton Friedman. Uno de los padres del liberalismo económico. Papá Milton decía, el capitalismo necesita inmigración ilegal. La necesita porque eso es mano de obra barata. Eso es prácticamente gratis, sin compromiso. Entonces, eso no es que le hace bien, ni siquiera al inmigrante le hace bien eso. El inmigrante debería estar en su país lográndolo allá. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que la película es un discurso a las fronteras abiertas? ¿Hay algún momento en que le indique que eso sea así? Porque yo lo que vi fue una visión bastante amplia del director. Porque fíjate que hay un momento donde uno de esos grandes capitalistas dice, hey, me están haciendo el capitán, el coronel era, ¿no? Coronel, sí. Coronel que interpreta Sean Penn. Sí. Y están haciendo una redada de inmigrantes mojados, creo que le llamaban, en el subtítulo pusieron mojados, no sé cómo. Ellos tienen una jerga para eso, sí. Eso, manden a parar eso, porque nuestro socio fulano necesita sus mojados. No sé si recuerdan esa conversación. Fíjate que, o sea, yo lo que pienso que Paul Thomas Anderson lo que está diciendo, bueno, los que están ahí, tienen que ser tratados como dignamente. Los que están ahí, ya están. No hay ninguna escena donde se ve una
estimular que entren. Sí, los actos de inicio, sí, los actos terroristas, Y- sí, ellos le daban paso. No, Acuérdate que hicieron no le esos daban actos. paso, estaban No, presos. y el personaje de Benicio Estaban del presos. Toro, el personaje de Benicio del Toro tiene una estructura Claro, para tiene atraer toda una gente. estructura para atraer gente, men. O sea, Sí. tiene toda una estructura de hoteles, de Sí, cositas, ¿tú en entiendes? su- Y un en su personaje logo. divertidísimo que tú le Sí, aceptas Para placer. atraer gente. Sí, sí. La estructura que él tiene es un refugio para todo el que llega. Para todo el que llega. Entonces, Espérate, no son los que están ahí, espérate. son los que están llegando. Espérate. Pero el que llega, men. El que Sí, llega. Sí. Pero bien, el que llega. Pero es para todo el que llega, Pero viejo. que, bueno, pero el que Pero- llega. Sí, pero es para todo el que llega. Bueno, es llegó. así. La culpa, y es la misma situación que tenemos aquí. Si están Ujú. aquí, loco, tienen que ser tratados como seres humanos, porque la culpa, bueno, es compartida de todos nosotros, que tenemos a unos agentes Sí, en la pero- frontera que sí, lo dejan pero- pasar, ya lo dejaron pasar. Sí, pero tú dices que que llega y lo dices de forma, o sea, de forma fáctica, el que llega. Ya. Pero él tiene una estructura que los esconde, ¿ve? Sí, bueno. Y que opera oficiosamente, no, violentando la ley. Violentando la ley. Te lo estoy diciendo porque eso es una arista que se da. Es una arista que se da. Y además, yo no te estoy diciendo, y lo significamos aquí, él presenta todos los colores. Sí, sí. Todos los colores. Y es una película inteligente en ese sentido. Pero Y Paul Thomas Anderson, ustedes están diciendo que la película Sí. aboga por fronteras abiertas. sí, claro que sí, que aboga por fronteras abiertas. lo veo Porque, así. claro, porque Yo la, lo que creo que él porque aboga la por el, inmigración, él aboga por el por- respeto de los derechos humanos yo- de las personas. por la Están inmigración, allí. aboga por la inmigración. Es un comando que el comando de revolucionario de French ellos. 75. Exacto. Aboga por la inmigración, Maracayo. Bueno, aboga sí, por la inmigración. Por la Y van- inmigración que están, y van- lo que están pero- detenidos como, pero- como pero- animales, pero- dentro del territorio Sí, estadounidense. pero y ellos le abren las sí, cárceles, pero- no le abren la Sí, frontera. pero esa es una lectura que tú le das que está bien, pero no es tu única lectura, no es una única lectura. No es una única lectura. Bueno, yo Lo que lo tú veo tienes así. que ver también es de dónde viene todo eso, ¿no? Sí. O sea, y es una película made in Hollywood. Es una película made in Hollywood y de dónde vienen esos capitales. ¿A quiénes porque también, o sea, la película está hecha, ¿a quién le conviene que esa película le vaya bien? Y que esa película que nos manifieste ahí cómo esos inmigrantes están enjaulados, cómo son maltratados. ¿Tú entiendes? Bien, pero Y es, malo. y es verdad. Es reprochable. Y es ¿Y el verdad cine eso. para qué es? Pero que tú Y tengas el autor, ¿para sí, qué pero es? que tú tengas toda una estructura también que da refugio a inmigrantes ilegales. El personaje de Benicio también del Toro es está latino. ahí. Él es Sí. latino. Pero está bien, pero tiene una estructura ilegal, Maracayo, y está ahí. Y uno simpatiza con eso. Sí, no, y de hecho, el personaje de Benicio del Toro es uno de los personajes que internamente está mejor estabilizado que los demás. Exactamente. Si tú te fijas, él es el que tiene una mejor convicción de lo que hace. Pero vamos a ver, Y es un pero héroe. que tú lo acabas de decir, el padre del capitalismo dijo que necesitan esos panas y dentro de la película hay una conversación que se da cuando dice, oye, le hicieron una redada al negocio de, que puede ser Benicio del Toro, eso no nos conviene porque necesitamos a nuestro mojado. Sí. El problema, Entonces dime, o sea, el problema, Es que ahí hay un ejercicio de doble moral, obviamente, ahí en ese. bueno, Porque al mismo tiempo que Bueno. tú le estás dando palo para sacarlo, lo necesita adentro para bien. pagarle Y el poco. director está Sí. presentando la visión amplia. Yo no creo que se está parcializando en el sentido de mandar un mensaje de que las fronteras tienen que ser abiertas. Aunque en general la industria del entretenimiento está a favor. Por eso yo lo digo, porque claro No, que sí. no, pero- Y la película, Pero vamos a ver. y tú la, dices- tú la dices película, Hollywood. la película tiene sutileza, mi hermano. Vamos. Pero la intención, No, la intencionalidad Tú dices que subyace, es mi Hollywood. hermano. ¿Qué es Hollywood? Olvídese de Y eso. ok, tú dices que es Hollywood a favor de las fronteras abiertas, a favor de la, Sí, señor. de la de inclusión. la inclusión y demás Pues claro que cosas. no. Pues yo creo que sí. Donde Paul Thomas ¿Cómo Anderson. que claro que no? No, no lo es. ¿Cómo que claro, Claro que no lo es. ¿Cómo que claro que no? Claro que el personaje de. El personaje. O sea, tú me vas a decir a mí que no hay un lobby demócrata
que gobierna ahí Hollywood también. No. Yo estoy diciendo lo que... Hermano, mire, esa película es aprobada, mira, aplaudida por George Soros. Olvídate de esa maldita vaina, ¿eh? Pero vamos a hablar claro. Vamos a ver. Vamos a hablar de la instancia. Y de la no instancia, es George Soros sí, el que sí, promueve. Sí, pero el vamos asunto. a estar en una instancia perlocutiva, caballero. Pero el Partido Demócrata está dominado, cooptado por el Team George Soros. Pero eso lo sabemos, Edwin. Bueno, Pero no lo que estoy hablando. Hollywood también. No, lo que estoy hablando es lo que vimos también. en la película, lo que Paul Thomas Anderson mostró en la película. Hábilmente y sutilmente. Pero no, ni sutilmente. Él fijó una posición sobre el asunto este de la equidad de género, de la minoría. Él fijó una posición clara, loco. Eso no fue sutil. El hombre es crítico con eso. Cuando lo satiriza. Es crítico. No solamente cuando lo satiriza, sino que ¿quién es la rata? ¿Quién es la rata? Pero no solamente eso. ¿Quién traiciona? La rata es reivindicada al final. Déjate de vaina. Déjate de vaina. A mí no me venga con la rata. Que la rata es... La rata es reivindicada al final. En la carta. Claro que sí. La carta es una interpretación. Discúlpame. Claro que sí. La carta se puede interpretar como que la escribió. No voy a decir, porque no voy a decir spoiler, pero eso queda abierto. Pero páralo ahí. Eso lo crees tú, el cinéfilo avesado, pero esa no era la intención. Muy bien. Déjese de esa Muy vaina. bien. La rata es la negra. ¿Quién traiciona a la niña cuando lo están interrogando? Hay un niño, varón. Sí, el personaje no trans. habla. Sí. Hay una hembra, no habla. ¿Quién traiciona a la niña que está bien marcado? Loco, Paul Thomas Anderson te pone una posición fija ahí. Como para que tú me digas que esa película está financiada bueno. Ahora, que la gente... No, está filmada. No. Que la gente no pueda leer entre líneas. Está financiada por la Unión Y que la sala se Soviética. llene, que la gente no pueda leer entre líneas, que la sala se llene de personas que piensan que Paul Thomas Anderson le está dando un discurso a favor de toda esa ideología de género y toda esa pendejada que tenemos. Es otra cosa. Porque ya lo hablamos que pasó con la película George Travolta en los años 70 con Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. No era la intención del director hacer esa película para que la gente piense, eso es el mensaje. Vamos a bailar. Vamos a poner a esta gente a bailar y a gozar, que se olviden de lo que está sucediendo, sí. No, loco. Él fija posición clara ahí con ese asunto de la inclusión de género, minoría, que los negros. ¿Cómo está estereotipada ella? Súper estereotipada. La negra. Eso no lo tratan. La negra es Hollywood, mi hermano. Hollywood no trata así. Va que uno no puede estar revelando aquí, uno puede estar revelando el spoiler, pero la negra está reivindicada. No, si tú lo dices por esa carta ella queda como un símbolo al final. Claro que ella sí, queda como un símbolo de lucha. Sí, ella queda como un símbolo. Sí. Y es tan tal que su hija sigue la lucha. Así que a mí no me venga, a tú. ¿Quién traiciona a la niña? Yo sé. ¿Y quién traiciona a todo el grupo? Yo sé que tú tienes, igual que yo, tienes una postura. Tenemos una postura de, ¿verdad? Uno favorece la inmigración. Yo favorezco la inmigración, por supuesto, controlada y todo ese tipo de cosas. Lo favorezco bien. Pero de aquí a tú decirme que esa película no tiene ningún fin ideológico más que Paul Thomas Anderson satirizar. Ningún fin ideológico. Te estoy diciendo que está poniendo posición ahí. Sí. ¿Cuál es su posición? Que él no está de acuerdo con tanta inclusión. Con lo que tú dices que él está promoviendo. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. La película reivindica, mi hermano. Ahora, no hubiera terminado con eso que estoy diciendo. Porque es que reivindica. No hubiera terminado con eso que estoy diciendo. Digo, bueno, espérate. Y además, aquí hay algo raro. Y además, en caso... Aquí hay algo raro. Hubiera terminado en la carretera. ¿Te acuerdas? Que yo pensé que iba a terminar terminado ahí en la carretera y yo, espérate. Yo pensé que iba a terminar ahí. Espérate. Pero vamos a ver, ese final, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de un sentimiento de que la madre, hija. No, pero no es solamente eso. No. Oye, es lo que a ella se le reveló una verdad, ella se le reveló algo. Pero el engendro de la derecha y la izquierda es la que continúa la lucha.
Pero claro. Porque fue el engendro de esos dos que Claro. se repelen, pero al mismo tiempo hay como un morbo entre ellos. Y ese fue el que continuó la lucha. Es decir, no es que no es que él está muy en desacuerdo, no. Claro, es que él no está en desacuerdo, Sí. hermano. Es que él reivindicó. Esa es la. Óyeme, vamos a darle ¿tú sabes spoiler. una cosa? ¿Quién es que fracasa al final? El personaje que desaparece al Pero final. vamos a ver, porque usted está. Y no hay matices, loco. Y, Sí, hay y- matices. Hay matices y se Y agradecen. los pero no revolucionarios, importa. no Mira, le debemos hay mucho. hay matices y se agradecen. Entonces. Y yo los he rescatado. Pero lo importante es cómo se termina, hermano. Sí. Lo importante es cómo se termina. el cierre Yo me es acuerdo de John Doe, de Frank Capra, que para mí es su mejor Pero ¿y cómo película. tú quieres que Yo me terminara? acuerdo de John Doe, yo me acuerdo de Mr. Smith Goes to Washington, creo que se llama, de él mismo. El senador es la que Pero ¿cómo tú quieres que la que con terminara? James Stewart. La que con James Stewart, que a eso sí puedo dar spoiler, por ejemplo. Sí. Esa película termina, bueno, tampoco, la gente lo vea, termina favoreciendo al establishment. El tipo revela una gran conspiración política que revela todo lo nauseabundo que es el establishment en los Estados Unidos y después se salva todo. Alguien Sí. salva algo y el sistema permanece. Entonces, Sí. esta película te muestra eso. Si uno de los lados es Sí. reivindicado, pues sirve para el sistema. Ahí es que queda. Sirve para el sistema. Aunque tú me plantees muchos. Por más que tú me digas, si se hubiera quedado en la carretera cuando la niña resuelve algo y va a su encuentro, Y que se su padre, Pero vamos a ver, Ahí se queda en un tono ahí familiar. sí se queda. en un tono ahí familiar. se queda un tono familiar, pero también algo Pero de no. postura. ¿Y la ideológica. lucha? En ¿Y la lucha? En pugna. ¿Y la lucha? Pero la lucha ¿Y continúa. la lucha no es necesaria? La lucha continúa. Pero la lucha. ¿La batalla no es necesaria? Pero hermano, la pugna ahí se da y no Sí. necesariamente se acaba la lucha. No, la lucha continúa, obviamente. No, pero es que tú sin estás duda la lucha La continúa. lucha, Bueno, pero tú estás criticando, espérate. tú estás la lucha criticando continúa, porque- la lucha Sí. continúa y la mujer que traiciona es reivindicada. Se reivindica. Repito eso. Y su Repito descendencia es la que continúa la lucha. Bueno, pero la lucha tiene que seguir. Sí. Tiene que seguir. No, y va a seguir, obviamente. La O lucha que- siempre va a seguir. o que ahora, Ahí está la el lu- título, ahora- ahí está el título de la ahora película. que Claro, tenía- una batalla Uno- tras es otra. es Bueno, como la que lucha no tiene para que nunca. seguir. No para nunca. Revolución permanente. Pero es así, viejo. ¿Qué es así que? ¿Qué es así que? La revolución es permanente. Espérate un momento. La revolución es permanente. La vida es revolución. La vida es revolución, loco. La revolución es un periodo de tiempo. No, la revolución Eso, nunca la para, revolución, Edwin. la revolución es necesaria en un momento de vida. Eso no es verdad. Ah, bueno. Usted no ha hecho Es que- revolución toda su vida. Ah, ¿Usted hace es revolución que- toda su vida? Pero, No, pero pero ahora, mira, pero vamos a ver, Lo que vamos a ver. plantea o sea, esto- tú crees, espérate, Tú dices que es necesaria en una etapa. ¿Tú crees ¿Y esta etapa, que, espérate, ¿y en qué etapa espérate, estamos espérate, viviendo? espérate. ¿En qué etapa La estamos izquierda, viviendo? espérate, la izquierda realmente existente ha sido entonces Mira. revolución permanente. Eso es lo que tú me estás diciendo aquí. Eso es lo que tú me estás revelando. No, O sea, y también, ¿quiénes financian las revoluciones? Porque todas las revoluciones han sido financiadas por lo mismo que crean las mismas condiciones para impulsar esas revoluciones. Y las revoluciones se crean para favorecer intereses de bando y yo bando. creo que tú tienes. Mira o sea, Bolívar lo que le pasó. yo creo. Mira Pancho Villa Vamos a cómo ver, fue vamos a ver, financiado Edwin. por la misma banca Rothschild. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de revolución permanente? Es que hay un problema. Si la Pero- revolución es permanente, el que gana es el contrario a la revolución. Pero Porque claro. tú siempre estás luchando contra el que está impuesto. Pero el que está impuesto es él el que está Fidel dirigiendo. gobernó con revolución permanente. No. Gobernó por 60 años ahí en revolución permanente. Si tú te la pasas luchando, es porque hay otro que es el que está dominando. Pero siempre va a haber uno que domina y por eso la revolución siempre tiene que ser permanente. Hermano, la disidencia no necesariamente tiene que ser una revolución La disidencia es permanente. revolución, loco. Yo creo que tú lo haces en un sentido muy... Tú lo dices en un sentido muy figurado. Muy amplio. No muy tan figurado. estrecho como tú lo estás pensando. No, muy figurado. No, la Nosotros- revolución... disculpa. La revolución no puede ser permanente. Pero tú y yo la tú y revolución, yo, mi hermano, la oye, revolución tú y yo estamos en permanente un programa. te aliena tanto Tú y yo- como la sumisión. Ok, déjame, cuando tú termines, No, ya terminé ok, ahí. tú y yo estamos en un programa diario. Ujú. No es revolucionario. No es revolucionario.
¿En qué momento la revolución no es necesaria, según tú? Como para que tú le digas por Thomas Anderson que no termine su película continuando la batalla. Cuando esa revolución tumba un sistema Si ellos y se lograran empieza a algo, erigir otra cosa. Si lograran algo. Pero la revolución cubana se instaló la revolución cubana y la revolución continuó. Llámala contrarrevolución, lo que tú quieras, pero la revolución siempre tiene que continuar. El problema tuyo es que tú lo estrechas a derecha y a izquierda. No, yo no estoy estrechando a la derecha e izquierda. Yo estoy estrechándola a lo realmente existente, hermano. Bueno. A lo realmente existente. Y ninguna izquierda trotskista ha gobernado. Oíste, Trotsky. No hay ninguna izquierda. No me hable de izquierda. No hay ninguna revolución. No me hable de derecha. No hay ningún trotskista. No, pero es que tenemos que hablar no de es eso. para ponerlo en algún punto. Ponerlo en algún punto. No hay ninguna revolución permanente. Ok, vamos a decírtelo. No hay ninguna revolución permanente que haya gobernado y que haya llegado mediante revolución. No, vamos a estar claros. Ok, vamos. Vamos a lo clásico. Revolución, la de octubre, la rusa, la Unión Soviética. La revolución no puede gobernar, Edwin. Pero dime una... La revolución no puede gobernar porque la revolución no puede ser sistema. Pero la revolución no puede ser permanente. Pero en ese caso tú te refieres porque cuando tú hablas de revolución, yo estoy hablando de armas, que es lo que vemos en la película. Hablo de violencia permanente. Sí, destruir de eso es que yo estoy hablando, de destrucción. La revolución es destrucción. Sí. Y es verdad que hay que destruir. Sí. Claro, Chiva es así, o sea, divinidad es así. Maracayo se refiere quizás a, aunque ya yo cambie lo que hay, tengo que seguirlo. Hay que empujar. Tengo que seguirlo entonando. Yo eso sí lo apoyo. Ahora, si tú me hablas de disidencia, si tú me hablas de... Pero la película acaba en movimiento. La revolución, la batalla continúa. Pero lo y que eso es lo que tú estás criticando. A favor, que yo estoy criticando es que favorece a un bando que suprime la identidad y la soberanía de una nación. Y está probadísimo. ¿Y cómo, Maracayo, ¿cómo termina en la película del otro lado? ¿Cómo termina en la película del otro lado? Ahora, tú, derecha, izquierda, ok. ¿Cómo termina la derecha? Con poder. Entonces, con poder y gobernando. Entonces yo podría decir... Con poder y gobernando. Con poder y gobernando. Y los otros que son de que la revolución y de que son los buenos. Porque al final del día son los oprimidos. Termina en el poder y termina barriendo los problemas que tenía. Uno no puede olvidarse de el desastre que está haciendo en nombre de la inmigración y en nombre de la reivindicación España. Pregúntale a un español promedio si se siente cómodo, o un catalán promedio cómo se siente con esa casa tomada. Porque uno también tiene que pensar en el otro. En Inglaterra igual. Y yo sé que y yo sé que tenemos la diáspora más grande en los Estados Unidos. Y yo lo sé. Y uno se ha beneficiado de eso. Lo sé. Pero también uno puede ver el otro lado y no es divertido. El proyecto. ¿Tuviste la lista de Children? El proyecto de gobierno. ¿Tuviste la película de la lista de Children? Sí, hace mucho, sí, claro. La de Spielberg. Muy bien. Sí, eso. Únelo con el personaje de Vinicio del Toro. El proyecto. Pero únelo con el personaje de Vinicio del Toro. Bueno, une el discurso que tú estás dando. Une el discurso que tú estás dando, que pudiera ser un discurso de un nazi de ese tiempo. No me haga hablar. Recriminándole a Children de que estaba protegiendo judíos. Por Dios, Edwin. La inmigración indiscriminada no es buena en ningún sitio. La inmigración indiscriminada ha hecho Estados Unidos lo que es. Bueno, tú favoreces eso. Tú favoreces eso. Está bien. La esposa de Donald Trump fue a Estados Unidos y de forma ilegal se puso a trabajar como cualquier mexicano, como cualquier salvadoreño que va a trabajar ilegalmente. Es muy cierto. Estados Unidos. Elon Musk se fue con una visa y se puso a trabajar ilegalmente. Muy lindo. Estados Unidos erigió su problema. Entonces ellos tienen que, de forma inteligente, tratar de romperlo. Es un peo que ellos tienen que resolver. Sí. Ahora, yo te digo, porque lo vivimos nosotros en República Dominicana, lo vivimos, lo padecemos, que la inmigración indiscriminada no es buena idea. No, yo no creo. Y esos son proyectos
universales que se han propuesto. Eso no es conspiración, eso no es conspiranoia, men. Y lo tienen muy claro. Universalizando sus miserias. Porque no es verdad que la discriminación y la segregación es un problema de República Dominicana. Y eso lo sabes muy bien. Eso lo sabes muy bien. ¿Cómo tú vas a comparar la migración de Estados Unidos con la migración y el problema migratorio que tenemos aquí? Es incomparable. La inmigración indiscriminada, dije, en cualquier parte. Porque es un proyecto universal. Por eso es un problema. Es un tema universal. Porque es un proyecto universal. Se está y dando además, a nivel universal. además, es Hollywood, papá. Déjate de... Tú como que te estás haciendo muy pendejo, ¿eh? Parece que a nosotros la quinta pata nos estaba haciendo mucho daño, ¿eh? Porque, óyeme una cosa. Hay que debatir más. Óyeme una cosa. Hollywood es el mundo. Y si Estados Unidos tiene problemas con inmigración, lo tenemos nosotros también. Sí. Y si Hollywood y si Estados Unidos es que domina todavía, pues entonces tenemos problemas de inmigración. Estás diciendo que esta película es una propaganda para la inmigración discriminada. Eso es lo que tú estás planteando. Se tuerce por ahí inteligentemente. Sí. Yo creo que lo hace. Se tuerce por ahí inteligentemente. Porque, yo estoy seguro de eso. si tú te pones a ver, tú no ves a Sean Penn como una víctima, pero a los perseguidos del inmigrante tú sí los ves. A los que está protegiendo Benicio del Toro, tú sí los ves como víctimas. Pero a Sean Penn tú no lo ves como una víctima, aunque le pasa de todo en la película. Son víctimas, José. Porque la tendencia son víctimas. La tendencia es que tú veas como víctima a los perseguidos por la gente anti-inmigración. Es una tendencia que tiene la película en ese sentido. Yo creo que sí. Sí. Y la misma promoción que está teniendo la película es sospechosa también, porque a Paul Thomas Anderson no se le hace ese tipo de promoción. Pero que ven acá. A There Will Be Blood no se le promocionó cuando él atacó la esencia del capitalismo. Ganó la película de los hermanos Coen, muy buena, pero aún así la película más comercial y menos peligrosa de la filmografía de ellos, que es No Country for Old Men. Y lo que había ese año era para que There Will Be Blood barriera con lo que había ese año. ¿Qué era lo que había ese año? No, era la obra maestra de ahí, era la mejor película. Michael Clayton estaba ese año. Que es una buena película, pero no a esos niveles. No a ese nivel. O sea, olvídate. La película más inofensiva de Paul Thomas Anderson. Y ahora se está diciendo que probablemente esta sea la mejor película de los últimos 10 años. Eso se está diciendo ahora mismo. De One Battle After Another. Qué raro. ¿Quién estará moviendo? Cuando por ahí anda Cold War, Uncut James, Roma. Y se va a poner, The guapo Florida por Project. Thomas Anderson, que le promuevan su película. No se va a poner guapo. No, lo que importa es lo que él muestra allí. Lo que él muestra. Y eso que no hablé del asunto del cambio de roles que hay. Del cambio de roles. La mujer que igualdad, como... ¿Y qué resulta ser al final? Te voy a hacer mujer? Muy chulo. Te voy a hacer muy chulo, pero tú siempre obvias, como tú obvias la reivindicación, no me digas nada. No, pero te voy a hacer una pequeña anécdota. Anoche mismo que pasó en la sala de cine. Hay un momento en que el personaje de ella, de la esposa de Leonardo, la pareja de Leonardo, le dice, lo que pasa es que tú tienes miedo de que yo pienso en mí primero. Exactamente. La sala se fue abajo. ¡Wow! La mujer. Exacto. Es decir, él sí está a favor de esas tendencias de ahora. Pero estás viendo, está viendo. Él sí está a favor de esas tendencias de ahora, porque la tendencia de ahora es que la mujer en el cine tiene que estar por encima del hombre. Es lo que pase. Pero el público lo está recibiendo así. Es que ella tenía que decir ese diálogo. Sí, ella lo tenía que decir. Pero esa no es la posición del director. Pero el público le llega a eso derechito. Porque el público no le entre línea. Pero que eso es lo que pasa. Que como el público no le entre línea, le podemos tirar esa película. Porque si al final tú me dices que el hombre, la jeva con su... Yo puedo ser hombre también. Y el hombre es que salva a la familia. Tú me vas a decir que entonces Paul Thomas Anderson estaba de parte de ella.
Por eso Cuando es el que- hombre es que salva a la familia. El hombre Él es salva que a se queda con la familia, pero muchacha. es relativo. Y la que se cree porque hombre. sigue porque caricaturizado. ella se convierte en un mártir. Pero él, Como ella exacto, se él convierte sigue, en un él mártir. sigue caricaturizado, Y él es una Porque caricatura. ahí todavía se vuelve un guiñapo más cuando, Sí. cuando se queda con la hija. No, se vuelve. No, lo que. La parte que Paul Thomas Anderson está Caricaturizando. Se caricaturiza todo en la película. Sí. No, pero es que también hay una cosa. Él es gringo. Bob es gringo, loco. Gringo, ¿ah? Sí. Y la revolución y ese tipo de grupo French 75, Sí. eso es una utopía en Estados Unidos. Una utopía. ¿No? Eso no ha pasado. Tuvieron algunos No. con las minorías negras en los años 70, las panteras negras y Los todo Black eso. Power. Ahora, el gringo no ha pasado por eso. Y cuando, y Paul Thomas Anderson, inteligentemente, ¿qué hace? Hay un gringo, tiene que ponerlo así. Caricaturizarlo. Exacto. Pero también pasa eso, que es que Paul Thomas Anderson es un director inteligente. Entonces, de alguna manera, él tiene que hacer un discurso que sea inteligente. Pero al gran público lo que le llega es eso que estamos hablando ahora mismo. El gran público lo que le llega es pero cuando ella dice, el yo soy una mujer problema- empoderada, eso es lo que le problema llega. del gran público. Aunque haya un lenguaje subterráneo que diga, pero mira, ella dejó a su familia. No, ella dejó a la familia por una causa mayor. Por la causa de la revolución. Por eso fue que ella dejó la familia. Pero por Dios, José, dejó la familia por una causa mayor y terminó siendo una rata. Pero es que eso, lo de las ratas es una historia que se crea porque no se entendió lo que ella hacía, lo que ella estaba planteando. Su martirologio no se entendió. Y se le dijo que era una rata. Pero no, ella lo que estaba era luchando por una causa tan grande que al final la hija de ella la continúa. De Viejo, tan grande que era esa viejo. causa. ¿Qué la obligaba a ella a hacer lo que hizo con Sean Penn? Que no sea una crítica directa de Paul Thomas Anderson a ese personaje. De hecho, para que tú veas o sea, la destruye, loco. para que tú veas si hay una campaña a favor de eso. Yo leí ayer un review de la película que dice que ella utilizó eso como una herramienta para su finalidad. ¿Y cuál era la finalidad? Es decir, ella se martirizó. Ella es un mártir, ella es un mártir. Ella se martirizó Claro. a través del personaje de Sean Penn Ujú. para darle para que saliera ese nuevo luchador o luchadora. Es decir, la película sí está a favor de esos discursos. Bueno. Yo entiendo que sí, que está a favor. Sí, es que está a favor de esos discursos. Maracayo, lo que pasa es que se identifica mucho con el discurso. No, Está sí. bien, eso ¿De está cuál bien. recurso? Sí, me sí tiene, se balancea por momentos, tú ves, te muestra. Porque es muy inteligente por Thomas Sí, Anderson. no, No, el va, tipo- no el te va a tipo hacer un no es- paquín. no es un- es no es Paul un Thomas imbe- no es Anderson. un man. imbécil, No, obviamente, coño. es un Sí, directorazo. Por eso funciona. Sí, Él no sí, te va a los- hacer, sí, ¿cómo los se llama? No te va a hacer elementos- di que Emilia Pérez. Pero como- si ustedes, no, si exacto. ustedes quieren, si ustedes están obviando los elementos que él muestra como los que traicionan, que son esos elementos de el pana que no binario, qué sé yo. Ujú. Sí, sí, eso es verdad. Son momentos, No. son momentos. Ese es sutiles. el aporte del artista Paul Claro, Thomas Anderson. claro, es ese. claro. Para Claro. para los espectadores como tú Ujú. y como nosotros que lo vimos también, pero que sabemos Sí, que al sí, final eso lo que me, queda es eso lo me otro. llamó la atención. Eso estuvo bien. Sí. Sí, sí, eso estuvo bien. Sí. Y por eso yo digo que el final es algo importantísimo. Porque de Sí. no haber terminado de esa manera, tú sabes, y con una chica, que uno está revelando cosas, Sí, pero no, con hay- una hay chica spoilers. que no estuviera ya segura de esa convicción, no estuviera segura de por qué iba a luchar, Sí. ya ahí, Sí, es más, ella no hubiera luchado. Si ella no siente que su madre está reivindicada, ella no sigue. pero claro, claro, Ella no sigue. pero Pues, claro. ¿para qué va a seguir? ¿A seguir el camino de la rata? No. Ella siguió el camino de la mujer reivindicada. Y es fácil. Sí, sí, no. Yo te sacrifiqué, pero fue por un bien mayor. Por un bien mayor. Eso es lo que queda. Ujú. Eso es lo que queda. ¿Cuál fue el bien? Salir huyendo.
No, la La revolución permanente. La revolución. De que decir la quinta pata ya te sigue pendiente, señores. Recuerden ahí suscribirse y activar campanita y compartan que vamos a tener mucho más material.